Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Fraticelli, soy el adjunto de Semiótica de Redes, Cátedra Carlom. Para los que vienen de afuera, Semiótica de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Sociales de la UBA. Hoy la idea es dar el segundo teórico de la materia. Antes, bueno, quería pedirles disculpas si cometo algún tipo de error. Es mi primer clase virtual y además también disculpas si llegan a escuchar algún tipo de ruido hogareño o grito de niñez que bueno, se está haciendo lo que se puede en estas particulares modalidades de dar clase, ¿no? En esta inédita situación que estamos viviendo de pandemia. Bueno, la idea, como les decía, es dar el segundo teórico de la materia. El teórico pasado lo dio Mario, que es el titular de la materia, donde hizo una presentación de lo que vamos a ver a lo largo de estos encuentros. Y el teórico de hoy sería el primer teórico de la unidad 1, que se llama de la semiosis social a un paradigma no antropocéntrico, que es el paradigma donde nosotros ubicaríamos la semiótica que nosotros estamos haciendo. La bibliografía de la unidad 1 es la que tienen aquí, ¿sí? Un texto de Humberto Eco, otro y dos textos de Verón. En el teórico de hoy nos vamos a centrar en el texto de Humberto Eco hacia una lógica de la cultura, ¿sí? Además, también tenemos bibliografía complementaria que vamos a hacer referencia en este teórico, que es dos textos de Mario, ¿sí? Uno de su último libro y un texto de Schaeffer del libro El fin de la excepción humana, ¿sí? Muy recomendable como todos los libros de Schaeffer. Eh, entonces, estamos en una semiótica de redes, que es una semiótica que se plantea como uno de sus objetos de análisis, como decía Mario en el teórico anterior, estudiar la producción de sentido en las sociedades hipermediatizadas, ¿no? Le llamamos sociedades hipermediatizadas a sociedades en donde ya no existe un solo sistema de medios, ¿no? Que es el sistema de medios masivos, que era lo que estaba teniendo la hegemonía de la mediatización en sociedades anteriores, sino que estamos ante una sociedad donde interactúan dos sistemas de medios, ¿no? Que podemos decir que están los medios masivos interactuando con los medios con base en Internet y la telefonía, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo. Y esta semiótica, que después nosotros vamos a desarrollar mucho más, esto de las sociedades hipermediatizadas, es una semiótica no antropocéntrica, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una perspectiva antropocéntrica? Eh, si tuviésemos que sintetizarla, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva estamos hablando de cierta mirada, de cierto abordaje sobre los fenómenos. Y tendríamos que decir que se trata de una perspectiva que pone en el centro al ser humano, ¿no? Al ser humano como un ser excepcional en relación a todos los otros seres que habitan el planeta Tierra. Es una perspectiva que surge a comienzos del siglo XVI, eh, eh, que está en respuesta a otra perspectiva extendida en el medioevo, que es el teocentrismo, ¿no? Donde el centro de la explicación del mundo, del origen del mundo, de las escalas de valores, aún de las razones de la ciencia, están basadas y fundamentadas en Dios.
¿no? Dios como centro de la explicación del mundo. El antropocentrismo surge con el Renacimiento y todo un movimiento humanista que se va desarrollando en ese momento, donde muchas veces se conoce como bueno, la muerte de Dios, donde ese centro que estaba puesto Dios lo pasa a ocupar el ser humano, ¿no? Una- un pensador, un filósofo que ilustra esto es Descartes, ¿no? Con su famosa frase pienso, luego existo, donde lo que fundamenta y lo que inaugura, ¿no? De una manera esa frase es el lugar de la razón, el lugar central de la razón para el conocimiento del mundo, ¿no? Porque Descartes dice, bueno, yo no me puedo valer de mis sentidos, porque mis sentidos me pueden engañar en mi relación con el mundo. Hay algo de lo que no puedo desconfiar, es que en este momento estoy pensando, ¿no? En esa operatoria que pone en el lugar central a la razón, ¿sí? Es que podemos ilustrar como parte de la fundación del antropocentrismo, ¿no? Antropocentrismo que también está en diálogo con todo un proceso que a nosotros nos va a interesar mucho, que tiene que ver con el proceso de la individualización de los sujetos en las sociedades, ¿no? Es un proceso que, bueno, ahora que estamos en pandemia está herido de alguna manera, herido en doble sentido, en el sentido por un lado, bueno, que una herida de este antropocentrismo porque nos demuestra que no somos seres excepcionales, ¿no? La naturaleza puede con nosotros, nos contagiamos de animales, pero por otro lado también es la acción del Estado, ¿no? Prohibiendo nuestra circulación. Estamos viviendo un momento particular de este proceso de individualismo que era el individuo antes que la sociedad, ¿no? Antes que el Estado aún, ¿no? Esta idea de que, bueno, yo soy yo antes que ser un argentino, ¿no? Que esto no fue algo siempre así en la historia de la humanidad, ¿no? Los espartanos eran espartanos primero y después eran individuos. Eh, pero bueno, este momento de pandemia, donde uno se tiene que recluir en su casa y se recluye, ¿no? Más allá de sus intereses individuales, se recluye en pos de el cuerpo social, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, el antropocentrismo, ¿sí? Es todo un movimiento que está en respuesta al teocentrismo, donde el centro está en esta idea de el hombre como algo excepcional, ¿no? Que tiene un diálogo con el teocentrismo, en el sentido de que en el teocentrismo, si bien Dios está en el centro, el hombre, ¿sí? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Es decir, el hombre tiene un lugar relevante en esa creación, ¿no? Todos los animales del mundo están dispuestos, ¿sí? Bajo los intereses de los seres humanos, ¿no? Hay ciertas continuidades en este antropocentrismo, eh, pero ahora tenemos al hombre en el centro, que sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas, ¿sí? Y el ser humano se constituye como una excepción entre los seres vivos. ¿Qué quiere decir que es una excepción entre los seres vivos? Eh, la excepción es, por un lado, esto lo traemos del libro de Schaeffer que hablábamos del fin de la excepción humana, ¿no? Por un lado, tenemos que ontológicamente el ser humano es diferente a los otros seres porque si bien su cuerpo se puede parecer a otros seres, hay un plus en el ser humano, que ese plus puede ser entendido como el alma, por ejemplo, ¿sí? Que hace
que por más que estudiemos el cuerpo, siempre hay algo que falta, ¿no?, para comprender al ser humano, ¿no? Y ese que falta en la mirada antropocéntrica, ¿no?, oponiéndose al teocentrismo, ¿no?, que desde la mirada antropocéntrica es un momento de oscurantismo del conocimiento, ese plus está dado por la razón, ¿no? Es la racionalidad del ser humano es lo que distingue al ser humano de los otros seres del planeta, y es lo que los hace únicos y es lo que los hace excepcionales, ¿no? Esta excepcionalidad que tiene el ser humano le brinda a la filosofía, en primer lugar, ¿sí?, un escudo frente a los desarrollos que se empiezan a dar en disciplinas como la biología, ¿sí?, o disciplinas como la física, que uno puede decir, bueno, está Descartes por un lado, ¿no?, desarrollando su pensamiento, pero también tenemos casi contemporáneamente está Newton, ¿no?, desarrollando sus teorías a partir del empirismo, ¿no? Es decir, va avanzando toda una corriente positivista sobre el conocimiento que tiene que ver con la experimentación, ¿no? La teoría de la evolución pasa a ser también otra herida fuerte a esta mirada antropocéntrica, pero este sostenimiento de que el ser humano es un ser excepcional en relación a otros seres del planeta le permite, por ejemplo, a la filosofía escudarse frente a los desarrollos que va haciendo la psicología sobre la mente humana. También le sirve a la filosofía para ubicarse en otro lugar y empezar a ubicarse en ese lugar de constituir la nociología, como si la filosofía estuviese por fuera de las ciencias, y le permite a las ciencias tener los basamentos, y es la disciplina que va a delimitar las posibilidades de conocimiento de las ciencias, ¿no? Y las ciencias sociales y las ciencias humanas se constituyen en este paradigma antropocéntrico. Entonces, cada de estas disciplinas va a ir pensando, ¿no?, y va a ir constituyendo metodologías que hacen pensar al ser humano como no equivalente a otros seres del planeta. Esa no equivalencia le permite a las disciplinas protegerse de los desarrollos que hacen las otras disciplinas, ¿no? Porque una de las preguntas que se hace Schaeffer es cómo puede ser que frente a los increíbles desarrollos que se están dando en las últimas décadas en disciplinas como la biología, la genética, la informática, etcétera, cómo puede ser que eso no tenga repercusiones sobre las maneras en que se piensa cómo la sociología piensa a las sociedades, cómo ciencias humanas piensan a la cultura, etcétera, ¿no? Dentro de las disciplinas sociales que surgen en ese paradigma antropocéntrico, podemos nombrar a las semióticas, ¿no?, o semiologías. Eh, que las semiologías que surge, bueno, en diferentes lugares de Europa, ¿no?, Francia, Italia, especialmente la semiología francesa en la década del 60, ¿no?, y 70, que es un paradigma que va a dominar esa semiología, que es una semiología que surge como un campo de estudios que está vinculado con ciertos problemas que aparecen en ese momento, ¿no?, con el desarrollo de los medios de comunicación, ¿no?, medios de comunicación que pasan luego de la Segunda Guerra Mundial, pasan a ser sospechosos de muchas de las terribles de lo terrible que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esa Europa que se consideraba como una Europa que era la civilización del mundo,
que era la racionalidad, ¿no? Esta mirada del antropocentrismo, que se consideraba superior al resto de las civilizaciones, termina utilizando esa racionalidad para hacer grandes campos de exterminio, ¿no? Y un florecimiento del fascismo. Entonces, uno de los sospechosos de ese momento son los medios masivos de comunicación. Ustedes piensen que con la radio, ¿no? que surge entre el 20 y el 30 se estabilizan sus géneros, pero es un medio que por primera vez el soberano se puede dirigir de manera directa a sus ciudadanos, ¿no? Es decir, el ciudadano no hace falta que sepa leer para contactarse con esa palabra, y aún sabiendo leer es una palabra que está mediada, ¿no? por la institución de la prensa. Entonces, la radio pasa a ser un foco de interés, ¿no? para estos estudios que dicen, bueno, ¿cuál es ese poder que tienen los medios masivos de comunicación? Por otro lado, también el interés en la publicidad, ¿no? Este mercado capitalista que ya hacer conocer el producto es indispensable, ¿no? Más allá que la publicidad tenga su fuerza persuasiva o no, ¿sí? El producto existe en el mercado porque alcanza a ser mediatizado, entonces alcanza una escala, ¿sí? que permite su comercialización y su demanda en el mercado. Nosotros vamos a ilustrar esta mirada antropocéntrica que se funda en las primeras semióticas, ¿sí? y semiologías, con este libro, con algunos planteos de este libro, del Tratado de Semiótica General de Humberto Eco, ¿no? que lo escribe reescribiendo trabajos y haciendo relecturas de trabajos anteriores, entre ellos un libro muy importante de Eco que es La estructura ausente, que lo escribió para una universidad norteamericana, ¿no? Y el otro texto con el que vamos a ilustrar es esto, y que para nosotros va a ser fundamental porque nuestras teorías se fundamentan en las teorías de la teoría de discursos sociales de Verón, que lo vamos a ver en el próximo teórico. Siempre es recomendable, sobre todo en esta materia que pertenece a la carrera de comunicación, siempre es recomendable que ustedes cuando lean a los autores piensen en cuál es el sistema de medios contemporáneo a la escritura de esos autores, ¿no? Si estamos hablando de tanto este libro como el libro que luego vamos a ver, aunque hay una pequeña modificación, pero los medios, el sistema de medios estaba compuesto por libros, ¿no? por periódicos y revistas, es decir, existía el kiosco, existía esto de ir a comprar el diario al kiosco, ¿no? o la revista al kiosco, había diarios además que en el afán de estar actualizados y seguir el desarrollo de los acontecimientos del día, salían más de una vez en el día. La fotografía, ¿no? articulada también con la prensa desde fines de 1800, el cine, este cine que no llega a nuestra casa, sino que es un cine que hay que ir a ver a la sala, y si uno se enfermó en el momento que salía la película, no la veía más la película, ¿no? o tenía que ir a algún tipo de cineclub donde se diera esa película, si uno tenía la suerte de que fuera elegida por el cineclub. La radio, lo fonográfico, ¿sí? el disco, el LP había salido en 1950, también la cinta abierta, con esa posibilidad de la vuelta a la grabación en el hogar que se había perdido con el disco, ¿no? con la matriz fonográfica. Y en nuestro país surge de manera tardía la televisión. Piensen, en Italia había pocos canales estatales y además era una televisión que no tiene nada que ver con la televisión nuestra actual, ¿no? Eran pocos canales, pocos horarios de emisión, ¿sí?
Y en el momento que escribe Eco, hacía pocos años que empezaba la transmisión satelital. Bien, ¿cuál es el objetivo que se plantea Eco en este libro? Eco se propone constituir la teoría de la semiótica, una teoría general de la semiótica, para fundar la semiótica como disciplina, ¿no? Eco se pregunta, bueno, ¿la semiótica qué es? ¿Es un campo de estudio o es una disciplina, ¿no? Si es un campo de estudio, podemos decir, bueno, es un conjunto de estudios que tienen a ciertos objetos en común, cierta manera de trabajo, pero no comparten un objeto y una metodología, ¿sí? Esos estudios. En cambio, si es una disciplina, sí, hay un recorte del objeto, hay una metodología consensuada, ¿sí? Entonces, Eco va a escribir este tratado de semiótica general, que habíamos dicho que está en diálogo con un libro anterior de la estructura ausente, donde también está esa propuesta, ¿no? Que es constituir una semiótica que sea una semiótica que tenga por objeto de estudio a la cultura, ¿no? Es decir, esa va a ser, así como la sociología se constituye en disciplina porque construye, ¿sí?, a la sociedad, ¿sí? Porque la sociedad no es que existe la sociedad, nadie nunca vio una sociedad, sino que es un constructo teórico la sociedad, ¿no? Lo mismo que la lengua para la lingüística, ¿sí? Eso sucede con la semiótica, ¿no? El objeto de estudio de la semiótica va a ser la cultura, ¿sí? Ahora, ¿por qué la semiótica, ¿sí?, puede tener como objeto de estudio la cultura? ¿Sí? Y aquí tenemos la hipótesis que tiene Eco, ¿no? La definición que da Eco. Dice, la cultura se puede entender por entero, ¿sí?, como un fenómeno de comunicación basado en sistemas de significación. ¿Sí? Y aquí tenemos una mirada sobre la cultura de Eco que es una mirada diferente, es una mirada antropológica sobre la cultura, ¿no? Digamos, no es una mirada como muchas veces del sentido común se dice, bueno, hay gente que tiene cultura, hay gente que no tiene cultura, ¿no? Que es una definición de cultura que se vincula con una concepción de la cultura de la Ilustración, ¿no?, del siglo XVIII, donde hay todo un proceso de civilizatorio en Europa, ¿no?, donde está en sintonía con este humanismo que hablábamos antes, ¿no? Esta idea de que, bueno, todos los individuos somos equivalentes entre sí, y no es que hay un orden sagrado que organiza la sociedad, entonces está Dios y después está el rey como representante de ese Dios, ¿sí? Vinculado con ese poder divino, sino que tiene que ver con que todos somos iguales, ¿sí?, ante la ley, que el Estado es un contrato social, ¿no? Y en esa idea de constitución de la civilización está la cultura como una idea de que la cultura versus la barbarie, ¿no? Es decir, que los saberes, un hombre puede valer por los saberes que tiene, ¿sí? Más allá de la herencia que tenga, ¿sí? Y que por lo tanto esta cultura está vinculada a ciertas prácticas y ciertos vínculos y producciones discursivas, ¿no?, culturales, ¿no? Esta idea de que, bueno, que una ópera, ¿sí?, está por sobre una cumbia, ¿no? Aunque estamos desde la posmodernidad en adelante, todo eso se trastoca, ¿no? Entonces ahora cualquiera puede ser culto escuchando cumbia, ¿no? Puede tener una explicación compleja sobre la cumbia y eso es lo que lo hace culto, pero digamos de alguna manera esta idea de cultura sigue, pervive, ¿no?, en la vida social, ¿no? Cuando alguien se escandaliza cuando no sé, le dan algún reconocimiento cultural a personajes como Tinelli, ¿no? Esa idea es una idea cultura para el que se escandaliza vinculada con esa ilustración.
En cambio, esta idea de cultura de la que parte Eco es una idea antropológica de la cultura, ¿no? Es una idea donde esa primera antropología que se la puede acusar de evolucionista, funcionalista, etcétera, ¿no? Pero esa mirada funcionalista que estaba diciendo que aún individuos, agrupamientos de individuos que son totalmente diferentes a uno, ¿no? Desde esta mirada europea, son seres humanos, ¿no? Entonces me encuentro con seres con, con seres que se parecen a mí, pero están cubiertos de barro y tienen relaciones diferentes entre sus individuos a las mías, que para mí pueden ser totalmente descabelladas, ¿no? o impropias. Sin embargo, son seres humanos, ¿no? Porque los seres humanos tienen ciertas funciones, como la alimentación, y después cada agrupamiento humano lo va resolviendo de diferentes maneras. Aunque, por supuesto, esta mirada europea de la primera antropología hay una mirada evolucionista, ¿no? Sigue estando Europa como es el estadio superior frente a otras evoluciones, frente a otras culturas. Sin embargo, uno puede decir, bueno, eh, hay una mirada de la cultura que ya no se restringe a ciertas producciones, sino que tiene que ver con acciones propias de la vida humana. En esa síntesis de esas acciones, Eco sigue la tradición antropológica, ¿no? Y nombra 4 que tiene que ver como lo que dice, bueno, son funciones, fenómenos constitutivos de la cultura, ¿no? La producción y uso de instrumentos, relaciones de parentesco, intercambio de bienes y lenguaje verbal, ¿no? En relación al lenguaje verbal, es evidente que tiene que es un fenómeno de comunicación, ¿no? Ahora, ¿por qué los otros fenómenos se pueden entender como fenómenos de comunicación, ¿no? Porque ese es el requisito para que la semiótica se ocupe de la cultura, ¿no? La cultura completa. Vamos a la producción de instrumentos, ¿no? Porque la producción de instrumentos es un fenómeno de comunicación. Eh, Fundamentalmente es porque eh, puede estar en lugar de otra cosa, ¿no? En el sentido de que si tenemos una piedra que tiene el borde afilado y esa piedra permite cortar, ¿no? Eh, entonces el hombre primitivo descubre que con esa piedra puede cortar. Esa piedra, ¿sí? Deja de ser una piedra y pasa a ocupar el lugar de una función, ¿no? Aporta ese sentido, ¿no? Después te puede poner el nombre cuchilla, ¿sí? Y después puede transmitirle, ¿sí? Ese hombre primitivo le puede transmitir a otro, ¿sí? Que esa piedra permite cortar, ¿no? O si no hay otro, igual él mismo se puede encontrar con la piedra, ¿sí? Y esa piedra deja de ser la piedra, sino que pasa a ocupar el lugar de la función que cumple, ¿no? Entonces, en tanto eso es un fenómeno de comunicación. En relación al intercambio de bienes, también la explicación de Eco tiene también que ver con que puede estar en ese lugar de otra cosa, ¿no? Entonces ahí tiene una explicación que se basa en la teoría marxista de la mercancía, ¿no? Donde dice, bueno, ¿por qué un reloj, ¿sí? Lo puedo cambiar en un trueque por un par de zapatillas, por ejemplo, ¿no? Porque ni el reloj y las zapatillas están en lugar de otra cosa, ¿no? Que están en el lugar de las horas de trabajo que se demandó, ¿sí? Para producir tanto el reloj como las zapatillas, ¿no? Entonces, en tanto eso es un fenómeno de comunicación, ¿no? Y lo mismo sucede con el intercambio de parentesco, ¿no? Es decir, todas las sociedades tienen reglas para intercambiar genes, no es que con cualquiera se puede intercambiar genes, ¿sí? Por lo tanto, están en lugar de otra cosa, ¿no? Nuestras sociedades no es una sociedad muy blanda en el intercambio de genes, ¿no? Comparadas con otras sociedades, pero hay ciertos individuos, ¿sí? Que están en lugar de otra cosa, ¿no? Entonces son nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, ¿no? Donde están los límites en intercambio de genes. Por lo tanto, si estos elementos que son constitutivos de la cultura
son fenómenos comunicacionales, ¿sí? Es factible, ¿sí?, que la semiótica los tenga como objeto de estudio, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo entiende Verón al proceso de comunicación? ¿Sí? ¿Qué es un fenómeno comunicacional para Verón? ¿No? Y él dice, es el paso de una señal desde una fuente a través de un transmisor a lo largo de un canal hasta un destinatario, ¿no? Uno lee esta propuesta y enseguida lo sintoniza con, por ejemplo, el modelo comunicacional de Jacobson, ¿no? O la teoría matemática de la comunicación, de donde se basa el modelo comunicacional de Jacobson, que después nosotros lo vamos a ver más adelante como modelos comunicacionales modernos. ¿Cuáles son las condiciones de un proceso de comunicación? Y aquí Eco señala 3. El destinatario debe ser humano, ¿sí?, no una máquina. La señal no debe limitarse a un estímulo, debe solicitar una respuesta interpretativa, ¿sí? Detengámonos en esas dos primeras, ¿no? El destinatario debe ser un ser humano, es decir, puede haber transmisión, ¿sí?, de información entre máquinas, ¿no? Es decir, Eco lo da un ejemplo en relación a una represa, pero podríamos tomar, no sé, una heladera, el funcionamiento de una heladera, donde la heladera, ustedes saben que tiene un termostato, ¿sí?, que está midiendo la temperatura de la heladera, y cuando la heladera sube la temperatura, ¿sí?, es decir, va perdiendo frío, el termostato permite, ¿sí?, que llegue electricidad al motor de la heladera. El motor de la heladera se pone a funcionar, ¿sí?, eso baja la temperatura en la heladera, y el bajar la temperatura en la heladera hace que el termostato deje de pasar electricidad al motor, con lo que el motor se para, ¿no? Si ustedes prestan atención, la heladera tiene momentos que está encendida y momentos que no, ¿sí? Bien. Hasta aquí esto no es un fenómeno de comunicación para Eco. ¿Por qué? Porque hay transmisión de información nada más. Es un estímulo, ¿sí?, pero no hay ningún tipo de respuesta interpretativa, ¿sí? Es decir, no hay un plus de sentido, ¿sí? Es decir, no es que el motor de la heladera le dice a la heladera: hoy estás más fría que ayer, ¿sí? En cambio, sí sucede eso con la comunicación humana, ¿sí? Igual recuerden que estamos en 1974, ¿no? No olvidémonos por ahora de todos los peros que podemos decir con los desarrollos de la inteligencia artificial, ¿sí? Ubiquémonos en el momento que está hablando Eco, ¿sí? Ahora, hay otro requisito, ¿sí?, que dice: la señal se emite de acuerdo a reglas conocidas por el humano, ¿sí? Y esas reglas son códigos, ¿sí? Esto nos interesa en particular porque tiene que ver con esta mirada que nosotros tenemos de esta semiótica de Eco, que es una semiótica antropocéntrica. Si volvemos a la definición de cultura, ¿no?, dice que es un fenómeno comunicacional basado en sistemas de significación. ¿Qué son los sistemas de significación? Son códigos, ¿sí? Los códigos son sistemas de signos, ¿sí? Sistema, pensando en un sistema, definición de sistema estructuralista, ¿no? Es decir, bueno, es un conjunto de unidades que se define por relaciones de oposición. Es decir, no se definen en sí mismas, sino que se definen por estar en relación con otros elementos de ese conjunto, ¿no? Es la definición de Saussure que da sobre la lengua, por ejemplo, ¿no?, que es un sistema de signos. Ahora, el signo de Eco no es igual de Saussure, ¿no? Dice, ¿qué es un signo para Eco? ¿Sí? Todo lo que, a partir de una convención aceptada previamente, puede entenderse como alguna cosa que está en lugar de otra, ¿sí? Es decir, acá vemos un movimiento que hace que ustedes piensen cuál es el objetivo de Eco, ¿no?, que es poder constituir a la semiótica en una disciplina, ¿sí? Entonces, en esta definición, si ustedes recuerdan las definiciones de signo que vieron en el CBC, ¿sí?, acá encontramos como una combinación de la definición de Peirce, ¿sí?, por un lado, ¿no?, donde para Peirce todo signo, ¿sí?, el signo es algo que está en lugar de otra cosa para alguien según un fundamento,
¿sí? Acá es todo lo que pueda entenderse como alguna cosa que está en lugar de otra, ¿no? En lo de Eco. Pero Eco agrega algo más, ¿sí? Que es a partir de una convención aceptada previamente, ¿no? Esta convención está ligada a otro modelo de signo, que es el modelo que tiene que ver con el modelo de la lingüística de Saussure, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua para Saussure es una institución social, ¿sí? Y la relación entre significado y significante es arbitraria, hay una convención puesta en juego, ¿no? Y además, ¿sí? Hay otra cuestión que lo liga con ese planteo de Saussure que tiene que ver que es una convención aceptada previamente, ¿sí? No es posterior al signo que se constituye las convenciones, sino que es previa a la producción del signo, ¿no? Y esto también es otro lugar donde tenemos que prestar atención para ir señalando esto de la semiótica antropocéntrica. Bien, ¿cuáles son las cualidades del signo para Eco? Primero, no es necesariamente artificial, es decir, que puede haber signos naturales, ¿no? Hay nubarrones, ¿sí? Y eso puede producir, estar en lugar de que se aproxima una lluvia, ¿no? O que se ha enojado el dios de la tempestad, ¿no? No es necesariamente intencional, ¿no? Si es natural no hay ningún tipo de intencionalidad, ¿sí? Y dice cualquier cosa de signo si su intérprete lo interpreta como signo de algo, ¿sí? Es decir, que le da un lugar fundamental, ¿sí? A al destinatario, ¿no? Pero supedita la interpretación, dice, hay interpretación, ¿sí? Si hay código, ¿sí? Y aquí recuerden que el código es un sistema, ¿qué es un código? Es un sistema de elementos, ¿sí? Que tienen una relación de conmutabilidad, ¿sí? Según una convención, ¿no? Según algunas reglas. Esta cualidad del código, ¿no? Como la está pensando Eco, ¿no? Hace que Eco plantee dos semióticas, ¿sí? Dentro de la disciplina de la semiótica, ¿no? Una semiótica que él va a llamar semiótica de la significación y una semiótica que es semiótica de la comunicación. La semiótica de la significación es la que se ocupa del código, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, el código es una construcción semiótica autónoma que posee modalidades de existencia abstracta independiente de cualquier acto de comunicación, ¿no? Es decir, que no depende de la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo básico, ¿no? Pero para poder entenderlo. Tenemos el semáforo, ¿sí? Rojo, amarillo, verde, ¿sí? Son unidades que por una convención están en lugar de otra cosa y es una convención previa, ¿no? El rojo está en lugar de par, el amarillo precaución, el verde de avance, ¿no? Ahora, eso se puede ocupar la semiótica de la significación, ¿sí? Ahora, ¿de qué se ocupa la semiótica de la comunicación? Eco dice, la comunicación aprovecha los códigos para producir físicamente expresiones para diferentes fines prácticos. Es decir, por ejemplo, en una manifestación, ¿sí? Yo puedo utilizar un semáforo para manifestarme, ¿no? Entonces pongo un semáforo de luz roja, ¿sí? Para decir, bueno, detengamos el ajuste, ¿sí? O en una publicidad del coronavirus, ¿sí? Podemos poner el semáforo en rojo para evitar salir de la casa, ¿no? Cuarentena, ¿sí? Es decir, que ese código, ¿sí? Que tiene ciertos sentidos establecidos por la convención, en la comunicación se utilizan de manera desviada, ¿sí? Esa manera desviada del código, ¿sí? Es todos objetos de estudios de esa semiótica de la comunicación, ¿sí? Eco dice, lo ideal es que haya una semiótica de la significación y una semiótica de la comunicación articuladas, pero bien puede haber una semiótica de la significación sin semiótica de la comunicación. Lo que no puede haber es semiótica de la comunicación sin semiótica de la significación, ¿no? Porque toda comunicación está basada, ¿sí? En estos códigos, ¿sí? Entonces, sintetizando hasta aquí el camino, tenemos que la cultura, ¿sí? Es un fenómeno de comunicación, ¿sí? Que los fenómenos de comunicación están basados en sistemas de significación, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?
la cultura y el objeto de la semiótica que está proponiendo Eco, ¿sí?, está basado en la convención, ¿sí? Es decir, la convención pasa a ser el pilar, ¿sí?, de los límites de la semiótica que está proponiendo Eco, ¿no? Después Eco, a lo largo del libro, van planteando como límites inferiores y límites superiores, ¿no?, de objetos que se caerían, que estarían en ese borde de las semióticas, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con, por ejemplo, signos que tengan que ver con estímulos, ¿no?, que nos llegan dentro de la teoría de Peirce, serían esos signos degenerados que todavía no se constituyen en signos, ¿no? Por ejemplo, el ir caminando, que alguien dé un grito y uno se asusta, ¿no? Entonces uno se asusta, todavía no sabe si es que hay un fantasma, ¿no?, si es un amigo que nos está haciendo una broma, ¿sí? Todavía no hay un lugar donde ese grito esté en lugar de otra cosa, pero ha producido una reacción, ¿no? Eso sería como, no estaría dentro de esta semiótica de Eco, ¿no? O todo lo que tiene que ver con la zoosemiótica también, ¿no? Estaría como en ese borde, por afuera de esta semiótica de la cultura, ¿no? Porque lo que está puesto en el pilar, ¿no?, es la convención, ¿no? Eso es un lugar importante para hablar de este antropocentrismo. ¿Y cómo opera esta convención, ¿no? ¿Y por qué prestarle atención para Eco? Dice, una propuesta, ¿no?, metodológica de Eco es pensar la cultura, que la cultura tiene unidades culturales, ¿sí? Y esas unidades culturales modelan la visión del mundo, es decir, modelan la construcción del mundo en que vive cada sociedad. Entonces, por ejemplo, tenemos la unidad cultural ratón y rata en nuestra cultura, ¿sí?, que hace que nosotros podamos, ¿sí?, construir, ¿sí?, referencias en relación a animales diferentes, ¿sí? Ahora, en la cultura latina, ¿sí?, Eco decía, estas dos unidades culturales estaban agrupadas en una sola, ¿no?, que es esta palabra, ¿no?, mus, que seguramente no se pronuncia así, pero como aparece escrita en Eco, ¿no?, que agrupaba tanto la rata como el ratón, había una sola unidad cultural. En cambio nosotros tenemos dos unidades culturales, ratón y rata. Es decir, nuestra cultura es más rica en esas unidades culturales de roedores. Entonces, por ejemplo, podemos tener venenos para ratas y venenos para ratones. Podemos decirle a alguien rata y podemos decirle a alguien ratón, ¿no? Y estamos hablando de cosas diferentes. Ahora, nuestra cultura en comparación a la cultura de los esquimales, que es otro ejemplo que da Eco, es pobre en unidades culturales para referirnos a la nieve, ¿no? Nosotros hablamos de la nieve. Ahora, en esa unidad cultural, para los esquimales, ¿sí?, son 9 unidades culturales. Hay 9 tipos de nieve, ¿sí? Entonces, las unidades culturales modelan la visión del mundo, ¿sí? Y ese modelado está basado, como dijimos, en convenciones. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros encontramos y por qué nosotros tomamos distancia de esta semiótica antropocéntrica? Y tiene que ver con, no por una cuestión de gusto, sino que es una cuestión que nos trae enfrentarnos a ciertos objetos de estudio, ¿no? Todo buen investigador tiene que estar abierto a ver el objeto que está estudiando y no forzarlo a entrar dentro de la teoría, ¿sí? El investigador siempre tiene un filtro teórico en su mirada, ¿sí?, pero tiene que hacer el esfuerzo de ver las cualidades del objeto, ¿sí?, para poder ver cuáles son los límites de la teoría con la que está utilizando y si por ahí se puede quedar en esa teoría, pero señalando lo que está haciendo ruido en esa teoría, ¿no?, o tomar elementos de otras teorías, ¿no?, tener hipótesis ad hoc, etc. Y una de las cuestiones, ¿sí?, por las cuales tomamos distancia tiene que ver, como les había adelantado yo al principio, con investigaciones sobre fenómenos mediáticos, ¿no? En particular, toda una línea de trabajo que hace Carlón en relación a el lenguaje televisivo, ¿no?, y el dispositivo del directo en particular en la televisión, ¿sí?,
que lleva a reflexionar y tomar distancia de pensar que la producción de sentido social tiene una sola lógica y que es una lógica que está regida por convenciones. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor esto. Ustedes aquí tienen la fotografía de un vaso de cerveza. ¿Sí? Es la fotografía de un vaso de cerveza, no es un vaso de cerveza, ¿no? Es decir, es algo que está en lugar de otra cosa que es un vaso de cerveza, ¿no? Es un fenómeno de comunicación. Ahora, ese fenómeno de comunicación está basado en una convención, ¿sí? Para Eco, ¿sí? Si es un fenómeno de comunicación, está basado en una convención, ¿no? Ahora, es así, ¿no? Y aquí vamos a traer una discusión que tiene que entabla Schaeffer con Eco, ¿sí? En relación a la fotografía, en un libro muy interesante para los que les interesa la fotografía, que se llama La imagen precaria, ¿sí? Donde Schaeffer justamente discute la idea de Eco de que existan códigos visuales, ¿sí? Eco es toda una discusión que tiene Eco en relación a la teoría persiana sobre los iconos y los índices, ¿no? Para recordar, después ustedes lo van a ver en los prácticos, ¿no? Pero esto de que un signo está en lugar de otra cosa en el icono porque se parece, por analogía, o está en una relación, está en lugar de otra cosa por una contigüidad, ¿no? Hay humo, entonces hay fuego, ¿no? Una relación de contigüidad, una relación existencial. Eco dice, esta imagen, ¿sí? En realidad no es que se parece a un vaso de cerveza, sino que se parece a códigos perceptivos de nuestra cultura. ¿Sí? Esos códigos perceptivos que tienen los individuos que van constituyéndose por los hábitos culturales de la mirada del mundo que tienen. ¿Sí? Y para desarrollar esto, es muy interesante, ¿no? Más allá que uno pueda criticar esta posición que toma Eco, siempre hay que admitir lo bien que escribe Eco y lo bien que argumenta Eco, ¿no? Pero Eco en esta argumentación se desliza, ¿no? Desde la recepción, ¿no? Recordemos que para su definición de signo el lugar de la recepción es fundamental, ¿no? Porque está en la interpretación lo que es signo o no, ¿sí? Y pasa a la producción y deja de hablar de fotografía y pasa a hablar de dibujo. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, si tenemos una cultura que únicamente conoce cebras y tigres, ¿sí? Si va a dibujar una cebra, no va a poner, no va a hacer hincapié en las líneas, porque esas líneas no les permite diferenciar la cebra del tigre, ¿sí? Entonces lo va a representar de otra manera, ¿sí? Por lo tanto, esa representación, ¿sí? Es una representación que está basada en un código, en una convención de esa cultura que únicamente tiene cebras y tigres. Ahora, ¿esto es así? ¿Sí? Y ahí Schaeffer trae un ejemplo que es muy, muy bueno para discutir esto, que es, siempre se da el ejemplo desde el europeo, ¿no? Que lleva una imagen a un nativo de la cultura y le pregunta al nativo si puede identificar, por ejemplo, un conejo fotografiado, ¿no? O este vaso de cerveza. Y dice, pero en realidad, cuando las expediciones llegan, por ejemplo, a Egipto, ¿no? Y entran en las pirámides por primera vez y ven imágenes de las pirámides, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, un hombre con cabeza de perro, ¿sí? No saben que eso simboliza un dios, pero por analogía, es decir, por icono, ¿sí? Porque hay un funcionamiento icónico, es que ven un hombre con cabeza de perro, ¿sí? Es decir, esta imagen que nosotros estamos viendo, ¿sí? Si la llevamos a otras culturas, ¿sí? Van a ver también un vaso de cerveza. Y si eso ocurre, no estamos frente a una convención, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si no, todo es convencional, ¿no? Las convenciones tienen que ver con un pasaje de los individuos por una institución, ¿sí? Si yo llevo esta imagen y lo llevo a lugares donde aún no se conoce vasos de cerveza, pero pueden describirme que hay un cilindro, ¿sí? Que hay como gotitas en ese cilindro que parecen gotas de agua, ¿sí? Lo que me está demostrando es que los signos y la producción de sentido, ¿sí? No tiene una sola lógica, no tiene esa lógica que había instituido la lingüística de Saussure, sino que tiene varias lógicas, ¿sí? Sumado además que esta imagen no dependió de ningún ser humano, ¿sí? Sino que es una imagen producida por una máquina, la máquina fotográfica, ¿no? Y me refiero a que no dependió de ningún ser humano en el sentido de que, ¿no? Muchas veces aparecen las historias de, bueno, un mono que encontró una cámara de fotos y se puso a sacar fotos o a grabar, ¿no? Basta con apretar el interruptor y ya podemos grabar, ¿no? O paracaidistas que se estaban filmando y mueren en el momento, ¿no? En el aterrizaje y su cámara sigue filmando. Esa imagen, ¿quién la hizo? ¿Sí? La hizo la máquina, ¿no? Entonces, estamos frente, ¿sí? A una producción de signos y de visualizaciones que no dependen de una convención, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante para nosotros? ¿Sí? Que no dependa de una convención. Porque si nosotros restringimos, ¿sí? Nuestra mirada a explicar todo por la convención, ¿sí? No podemos explicar fenómenos fundamentales de nuestra cultura, como por ejemplo las transmisiones en directo de partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? O aún en grabado, ¿no? Pero esto de que haya un mundial de fútbol, por ejemplo, y que las imágenes que aparecen ahí en una pantalla, ¿sí? Produzcan un efecto en diferentes culturas muy diversas y muy diferentes entre sí, que interpretan que ahí hay jugadores y que en ese momento se están pateando la pelota, ¿sí? Tienen que ver con operaciones, ¿sí? De la producción de sentido que no se limitan a culturas en particular, sino que tienen que ver con cierta dimensión del ser humano que no tiene que ver con su cultura, sino con una dimensión del ser humano que tiene que ver con su biología, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con ser un animal más del mundo, ¿sí? Que tiene que ver como cómo se constituyó su dispositivo óptico y cómo ese dispositivo óptico construye, ¿sí? El mundo. Y que hay dispositivos maquínicos, como la cámara fotográfica, ¿sí? Que imitan, ¿sí? A ese dispositivo óptico que comparten todos los seres humanos, ¿sí? Esto, ¿sí? Va a ser fundamental para nosotros, ¿sí? Porque nos va a estar hablando y nos va a estar dando la posibilidad de ver que la producción de sentido en las sociedades, ¿sí? Tienen lógicas diferentes, ¿sí? No tienen una sola única lógica, que es la lógica de la convención, ¿sí? Una lógica de la arbitrariedad, ¿sí? En el teórico siguiente vamos a seguir desarrollando esta mirada antropocéntrica de la semiótica, ¿sí? Para luego ir viendo cómo nos vamos a ir alejando de esa mirada y justificando por qué nos vamos alejando, ¿sí? En próximos teóricos, que tienen que ver con cuestiones a las que nos enfrenta la contemporaneidad, ¿sí? Y que ya no son evitables si uno quiere comprender cómo se produce la mediatización en la contemporaneidad, que tiene que ver, por ejemplo, con cómo se constituyen los medios individuales, ¿sí? Es decir, medios individuales estamos hablando de cuando uno habla de una cuenta de Facebook, Instagram, tiene una cuenta de Twitter, qué relación, qué temporalidad tiene esas cuentas en relación comparadas con temporalidades de instituciones mediáticas, ¿sí? Como una institución televisiva, ¿sí? Y otras cuestiones más que vamos a ir viendo que justifican por qué nuestra semiótica, ¿sí? Es una semiótica no antropocéntrica.
Bueno, les agradezco mucho la atención y continuamos entonces la próxima clase con este tema. Cualquier duda se comunican dentro de las comisiones en el Facebook y tienen también, recuerden, el sitio de nuestra cátedra, Semiótica de Redes Carlón. Bueno, muchas gracias y cuídense.